Pareciera que el Ejecutivo no llega tan robusto a la consulta popular a menos de un mes de que los ecuatorianos asistan a las urnas el 21 de abril. Son 11 preguntas y no ha habido una mayor difusión o impulso por parte del gobierno. Tampoco hay una oposición acérrima. Sus aliados en la Asamblea no han tomado mayor partido. Y la pregunta es, ¿debe darse por sentado que la aún alta popularidad del presidente es respaldo suficiente para ganar en las 11 interrogantes? Mientras el correísmo por mayoría vota en contra de la ley de turismo, pero deja siete rastros de que siguen apuntalando al gobierno, y lanzan la idea de que algo va a pasar con los desobedientes en el Comité de Ética del partido, Lenin. Fernando, Samantha, estos temas los vamos a analizar con el doctor Pedro Donoso, analista político. Pedro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenin, buenos días, gracias por la invitación. ¿Es esta consulta popular algo más que una medición de la popularidad del presidente Noboa? Sin duda, yo había planteado que incluso podríamos decir que esta consulta popular puede convertirse en unas primarias de vista o de cara finalmente a las elecciones presidenciales de febrero del 2025. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera pueden organizar el escenario electoral, digamos, ¿no? Por ejemplo, no es menor que es la primera vez que la Revolución Ciudadana no se inscribe para hacer campaña por el no o por el sí, digamos, en una consulta popular. Eso es bastante decidor y además finalmente es bastante decidor cómo las cifras han evolucionado, ¿no? De, por ejemplo, finales de enero, estas son cifras de perfiles de opinión, de finales de enero, donde la mayoría de preguntas tenían una intención de voto del 90%, hoy esta misma encuestadora a inicios de marzo te presenta una encuesta en donde te dice que el 56.04% votará de acuerdo al texto de las preguntas, ¿no? Pedro, pero ¿se puede realmente hablar de una reorganización del tablero político cuando las organizaciones políticas más grandes del país resolvieron sacarle el cuerpo a la consulta y no tomar una postura política ante ella? Esa sin duda es una manera de reorganizar el tablero electoral, como digo, no de cara finalmente a abril del 2024, sino de cara a febrero del 2025. Es decir, se está jugando un montón y quizás, digamos, estas organizaciones políticas, ¿no es cierto?, las más grandes, las mejor estructuradas, les dificulta finalmente hacer oposición a un gobierno que, a pesar de que ha caído finalmente en popularidad, mantiene unas cifras positivas. Ese juego de ocultamiento, de esconderse ante el reto político, responde a un cálculo y quizás también a un temor de no querer confrontar a un gobierno más popular que ellos, sin duda, para no cargar con el estigma de una derrota. Esa puede ser una hipótesis, ¿no? Otra hipótesis también, y si nos referimos, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, es este fenómeno de, y lo lanzo como hipótesis también, evidentemente, este fenómeno de que quizás la Revolución Ciudadana no sabe hacer oposición porque nacieron desde el poder. Es decir, finalmente la Revolución Ciudadana no ha sido oposición hasta 12 años después, en la preadolescencia, podemos decir. ¿Y qué fueron con Lenín Moreno y qué fueron con Guillermo Lasso? Fueron oposición, o sea... De acuerdo, 12 años después desde la llegada, digamos, al poder, ¿no? Entonces, quizás esa dinámica aún finalmente les cuesta en el entendimiento de cómo oponerse y sobre todo cómo oponerse, digamos, a un gobierno con altas cifras de popularidad. No es lo mismo hacer oposición a un gobierno de Guillermo Lasso con menos del 20% de valoración de gestión positiva que a un Noboa que aún mantiene unos números por sobre el 70%. Claro, pero supieron hacerle oposición a Lenín Moreno, que había nacido de sus entrañas. En todo caso, Pedro, ¿con qué cara podrían decirle estas organizaciones políticas, no solamente la Revolución Ciudadana, sino también el Partido Social Cristiano, que no a las preguntas del gobierno si en la Asamblea le dicen que sí o viabilizan todo lo que éste les propone? Sí, yo creo que esa es una de las interrogantes quizás más importantes, ¿no? Porque además tenemos que regresar a ver el éxito en la operación política que ha tenido el gobierno. De 5 leyes económicas urgentes, ¿no es cierto?, el gobierno ha logrado aprobar las 5, con ausencia finalmente o con presencia de estas 2 fuerzas o del resto de fuerzas, digamos, ¿no? Porque también nos estamos concentrando quizás mucho en solo el poder legítimo estructurado, digo yo, ¿no? Es decir, los movimientos políticos, pero claro, Pachacutic, por ejemplo, con el brazo de la CONAIE, o viceversa, no han estado presentes finalmente en lograr una oposición real en el legislativo, ¿no? Precisamente quería preguntarle sobre estas dos organizaciones, desde su perspectiva, Pedro, ¿cuál es el sentido de esta apuesta que hace Pachacutic, que hace la CONAIE, de irse con todo por el no en las 10 preguntas? ¿Es quizás, se lo consulto, una manifestación desesperada ante la catástrofe electoral del último proceso?
No sabría decir si es una manifestación desesperada. Lo que podría, digamos, construir como hipótesis es que también se están preparando para el 2025, ¿no? Por eso, finalmente, para mí la consulta popular es de una u otra manera una primaria, porque nos va a decir, ¿no es cierto?, en qué orilla se van a sentar finalmente los distintos actores políticos de cara a una elección presidencial. Es decir, el 2024 tiene esta doble cara, ¿no? Ser un año electoral y un año preelectoral. Y de esa manera nosotros podemos descifrar o por lo menos seguir y hacer monitoreo de los comportamientos de los movimientos políticos y de los movimientos sociales. Pedro, si tuviera usted que definir, ¿por qué a Pachacuti no le importaría cargar con el estigma de una derrota y sí a la Revolución Ciudadana y sí al Partido Social Cristiano y por eso toman distancia del tema consulta? ¿Qué podría decirnos? Yo no sé si finalmente puedan cargar con un estigma de derrota, es decir, digamos, ya las cifras empiezan a ser distintas, ¿no? Si bien, por ejemplo, Pachacuti, que es el único movimiento que se registró ante el Consejo Nacional Electoral para el no en la consulta popular, ¿no es cierto? De todas maneras, entenderíamos que su intención es en dos preguntas específicas, ¿no es cierto? El trabajo por horas y, digamos, el tema del arbitraje y de los arbitrajes internacionales, que son causas, ¿no es cierto?, ideológicamente cercanas a su posición. Creo que ellos le podrían apostar a eso y si nosotros regresamos a ver las cifras, estas son dos preguntas que podrían estar en riesgo, ¿no es cierto?, el gobierno podría estar en riesgo de perderlas porque, digamos, la intención de voto ahí es menor. Claro, y todas estas cifras a las que se hace referencia, pues estamos hablando de que no he iniciado aún una campaña formal por parte de ninguno de los actores y habrá que ver cómo eso se evoluciona. Tampoco ha habido debate, tampoco ha habido discusión pública sobre el contenido de la consulta y tomando en cuenta entonces que lo relativo a la consulta aún no se lo ha tratado. ¿Cómo está llegando el presidente a esta instancia, a menos de un mes de que los ecuatorianos concurran a las urnas? ¿Sigue tan popular como antes? ¿La mano dura contra la inseguridad cree usted que le va a alcanzar para sacar adelante esas 10 preguntas propuestas? Ahí hay dos elementos importantes para el análisis. El primero, por ejemplo, la fragilidad de sus cifras. Si bien en enero, ¿no es cierto?, igual voy a utilizar como recurso perfiles de opinión, en enero, digamos, las cifras eran altas, tanto de valoración de gestión, imagen y credibilidad del presidente, como de optimismo, por ejemplo, que es un factor súper importante para analizar. Hoy, digamos, a marzo, esas cifras han caído, ¿no? Es decir, por ejemplo, el optimismo ha bajado y se ubica en 46%, de acuerdo a estas cifras de perfiles de opinión, y la valoración de gestión del presidente también ha caído 11 puntos. Es decir, yo diría que finalmente el presidente aún sigue siendo valorado positivamente, sin embargo, esas cifras son bastante delicadas. ¿Y por qué son bastante delicadas? Porque, por ejemplo, el optimismo o el pesimismo futuro es bastante decidor. En estas mismas encuestas, cuando se le pregunta a la gente, ¿usted cree que la delincuencia, por ejemplo, va a aumentar, se va a mantener igual o se va a agravar? 7 de cada 10 responden que se va a mantener igual o se va a agravar. Es decir, el optimismo presente, por ejemplo, puede estar elevado, pero el optimismo futuro, digamos, no es tan promisorio. ¿Y la gente vota tomando en cuenta eso, el optimismo futuro, o se fundamenta más en el presente, en la emoción que le puede generar el efectismo de una acción puntual en un determinado momento? Las elecciones son referéndums emocionales, digamos, ¿no? Entonces depende mucho del humor social para saber de una u otra manera cómo acude, digamos, la población a las urnas. Y una población profundamente pesimista, ¿no es cierto?, tiene menos margen de maniobra de aceptar los cambios o, por ejemplo, de ratificar el apoyo a un gobierno. Entonces depende mucho, digamos, de ese humor social, incluso para apoyar al mismo gobierno. No ha pasado mucho tiempo desde que ganó, pues, las elecciones el presidente Noboa y en la sierra rural, sobre todo, arrasó. Sin embargo, en este momento en el que la CONAIE toma una posición de oposición al régimen, ¿cree usted que vaya a haber cambios o quedará pintado, no sé, que la CONAIE cuando se trata de este tipo de asuntos no tiene mayor peso? Yo creo que por eso es importante esta preelección que sería la consulta popular. Es decir, la CONAIE de una u otra manera le apostaría, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, por el no en la pregunta del trabajo por horas, y ese podría ser un medidor bastante interesante para poder establecer su éxito o su fracaso, y de cara finalmente a una oposición, no solo en las urnas, sino también deberíamos regresar a ver a las calles como un mecanismo, digamos, de oponerse finalmente a las tesis del gobierno. Pedro, decía usted hace un momento que las elecciones son, pues, una manifestación de emociones, de estados de ánimo, pero la ciudadanía
¿Cómo se aproxima a la consulta? ¿Estamos ante un proceso donde los electores, además de las emociones, tienen conciencia sobre estos asuntos que aún no han sido difundidos ni analizados a profundidad? ¿O una vez más la dinámica electoral va a ser la de pronunciarse exclusivamente en función de los afectos y de los desafectos? Ahí nos ha servido mucho hacer la comparación con la convocatoria a consulta popular de Lasso, y hay unas diferencias abismales, digamos. Semanas antes de la consulta popular de Lasso, 7 de cada 10, y estas son cifras de perfiles de opinión, no conocía, digamos, la consulta, el contenido de la consulta, e incluso 7 de cada 10 sostenían que no era útil y no era necesaria. Hoy las cifras son distintas, de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión de enero. 7 de cada 10 conocen el tema de la consulta y 6 de cada 10 reconocen su utilidad. Sin embargo, también esas cifras han cambiado, como lo manifesté anteriormente, con respecto al voto, ¿no? 56% manifiesta que leerá las preguntas y con base a eso decidirá, ¿no? Entonces, podríamos nosotros sostener que igual se puede mantener finalmente el comportamiento de que sea una respuesta de valoración a un gobierno, pero quizás sí pueda haber de una u otra manera un escrutinio distinto de la población con respecto finalmente a otras consultas. Y la consulta será dentro de 4 domingos, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué ocurre, por ejemplo, Pedro, dentro del correísmo, donde aparentemente se rompe la organicidad que tiene esta estructura? Se evidenció en la votación de la última ley económica urgente que había remitido el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Esto de qué es síntoma? Porque ellos siempre votan en bloque, porque ellos son muy coherentes y muy disciplinados a la hora de manifestarse en la Asamblea y de repente pasa lo que pasa. ¿Es síntoma de qué? Es complejo como determinar y tener una gran conclusión de qué síntoma, ¿no? El correísmo tiene esta capacidad, digamos, de fracturarse y volverse a unir, ¿no? Sin embargo, también, y podríamos lanzarlo como hipótesis, tiene dificultad de enfrentar, como decía antes, el hacer oposición, pero también el administrar el éxito. Es decir, digamos, en las seccionales, ¿no es cierto?, del 2023, el correísmo obtuvo unos resultados supremamente importantes, pero claro, aún no está acostumbrado a ser finalmente gobierno local sin ser gobierno nacional. ¿Por qué es importante esto? Porque además esto nos tiene que conllevar a, yo creo que la verdadera discusión, que es la diferencia entre la representación provincial y el peso del voto en el legislativo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, digamos, varios de los 7 legisladores que no votaron a favor argumentaron que eso beneficiaba a sus provincias finalmente, ¿no? Entonces, es interesante cómo aún el Ecuador, a pesar de que los legisladores no legislan provincialmente, sino nacional, su representación y su electorado provincial incluso puede romper, digamos, la militancia organizada, ¿no? Hay que ver de cara finalmente a lo que sucede con la consulta popular, porque además también en estas épocas preelectorales es difícil leerle al correísmo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la crítica del señor Andrés Arauz a la posición, digamos, de los legisladores, pero no sabemos si eso es una crítica del secretario del partido o de un militante más. Es como muy complejo determinar ahorita quién manda y quién no manda, digamos, en esa estructura, ¿no? Claro, y está la crítica formal y frontal del secretario del partido y el silencio absoluto de la presidenta del partido y por ahí el expresidente Correa como líder, como caudillo de esta organización, haciéndose loco con el tema, prefiriendo no profundizar y dejar nomás que las cosas pasen. Y defendiendo finalmente a una de las legisladoras, finalmente, ¿no? No olvidemos que otra de las legisladoras que votó a favor finalmente es su hermana. Entonces, es como muy complejo finalmente determinar aquello y claro, el tiempo se les acaba también de cara finalmente a un proceso electoral en el cual van a estar ausentes de lo formal, que sería la consulta popular, y me imagino que estarán presentes en el proceso eleccionario del 2025. Pedro Donoso, analista político, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.